Dicen que algunas familias cargan con secretos oscuros, pero hay ciertos linajes que llevan algo aún peor, una maldición. Por generaciones, la familia Álvarez ha estado marcada por la tragedia. Cada primogénito varón muere antes de cumplir los 30 años. No importa dónde estén, no importa lo que hagan, la muerte siempre los encuentra. Ahora, el último heredero de la familia, Gabriel, está a punto de descubrir que no se puede escapar del pasado y que hay fuerzas que nunca olvidan. Esta es la historia de una maldición ancestral y del precio que se paga por el pecado de los antepasados. Desde hace más de 2 siglos, una tragedia ha perseguido a la familia Álvarez. Cada primogénito varón muere antes de cumplir los 30 años. Nadie ha podido romper la maldición. No importa si intentan huir, ignorarla o desafiarla, la muerte siempre llega. En la actualidad, el último descendiente varón de la familia, Gabriel Álvarez, ha crecido con la sombra de la maldición acechándolo. Ahora que está por cumplir 29 años, empieza a notar señales de que su destino está escrito y que la muerte lo espera. Como a todos los que vinieron antes que él, Gabriel siempre supo que su familia estaba marcada. Cuando era niño, escuchaba a los adultos hablar en susurros sobre la maldición, como si pronunciarla en voz alta pudiera despertarla. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos murieron de manera extraña. Algunos en accidentes, otros desaparecieron sin dejar rastro, y algunos simplemente fueron encontrados muertos en sus camas, sin ninguna explicación. La historia familiar cuenta que todo comenzó en el siglo XIX, cuando su tatarabuelo, Hernán Álvarez, un hacendado poderoso y cruel, condenó a muerte a un indígena que trabajaba en sus tierras, acusándolo de robar ganado. Antes de ser ejecutado, el hombre lo miró fijamente y pronunció palabras que resonarían en la familia para siempre. Tus hijos y los hijos de tus hijos pagarán con sangre. El primogénito de cada generación morirá joven. No habrá escapatoria. Desde entonces, la maldición se cumplió sin falta. A lo largo de los años, Gabriel intentó ignorar la historia. Creció en la ciudad, lejos de la vieja hacienda familiar, y nunca quiso creer en supersticiones. Pero cuando cumplió 28 años, empezó a notar cosas extrañas. Los relojes de su casa se detenían a las 3:33 a.m. todas las noches. Recibía llamadas de números desconocidos en las que solo se escuchaba estática. Su reflejo en los espejos tardaba un segundo más en moverse después de él. Y luego comenzaron los sueños. Cada noche soñaba con un bosque oscuro, con un hombre encapuchado que lo observaba desde lejos. En el sueño, Gabriel intentaba correr, pero sus pies estaban atascados en el suelo. El hombre se acercaba lentamente, y cuando por fin podía verle el rostro, despertaba bañado en sudor. Un día su madre, la única persona que quedaba de su familia cercana, lo llamó con una voz llena de angustia. Gabriel, hijo, debes venir a casa. Hay algo que debo decirte. Cuando llegó a la vieja casa de su infancia, su madre lo recibió con el rostro pálido. Lo llevó al desván, donde nunca le había permitido entrar antes. Entre baúles cubiertos de polvo, le mostró un diario viejo. Era el diario de su bisabuela, escrito hace más de 80 años. En sus páginas narraba cómo su abuelo había intentado escapar de la maldición viajando al otro lado del mundo, solo para morir en un inexplicable accidente de tren. Pero lo que más aterrorizó a Gabriel fue lo que encontró al final del diario. Una carta escrita por su padre, fechada 2 días antes de su muerte. Gabriel, si estás leyendo esto, significa que me fui antes de poder contártelo en persona. He tratado de protegerte de la verdad, pero ya no puedo ocultarlo. La maldición no es solo una historia. Es real, y ahora vendrán por ti. Al terminar de leer, sintió un escalofrío. La habitación se volvió más fría. Su madre lo miró con los ojos llenos de lágrimas.
Hijo, no sé cómo salvarte. Esa noche, Gabriel se quedó en la casa. El miedo lo carcomía, pero no tenía otra opción. Se encerró en su antigua habitación, tratando de encontrar sentido a lo que acababa de descubrir. A las 3:33 a.m., un sonido lo despertó. Un susurro. No venía del pasillo, ni de afuera. Venía de dentro de su habitación. Su corazón se aceleró. Se sentó en la cama, tratando de ajustar la vista a la oscuridad. Y entonces lo vio. En la esquina de la habitación, la silueta de un hombre alto y delgado se perfilaba en la penumbra. No tenía rostro, solo una sombra oscura y deformada. Gabriel intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. Sintió una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretándolo. Su respiración se volvió difícil. El hombre se inclinó hacia él y susurró con una voz cavernosa: «Es tu hora». Gabriel se despertó al amanecer, sin recordar cómo se había dormido. Su madre lo encontró en el suelo, pálido y temblando. «Hijo, tenemos que hacer algo». Desesperado, acudió a un viejo chamán que su madre conocía. El anciano escuchó la historia en silencio y luego le dijo algo que lo dejó helado. «La maldición no se rompe, solo se paga con otra vida». La única forma de escapar era sacrificar a otra persona en su lugar. Gabriel sintió náuseas. No podía hacer algo así. ¿O sí? El día de su cumpleaños número 29 llegó. Gabriel no había dormido en días. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre del bosque más cerca. Cuando el reloj marcó las 3:33 a.m., la casa entera se llenó de un zumbido bajo, como si el aire estuviera vibrando. Su madre gritó desde el pasillo. Gabriel corrió, pero cuando llegó, la encontró en el suelo, con los ojos abiertos, muerta. El sacrificio había sido tomado. Gabriel cayó de rodillas, llorando. La maldición lo había perdonado, pero a cambio, se había llevado a la única persona que amaba. Gabriel dejó la casa, intentando empezar de nuevo, pero nunca pudo olvidar esa noche. Años después, tuvo un hijo, un niño sano, fuerte, su mayor alegría. Pero cuando su hijo cumplió 5 años, una noche lo encontró de pie frente a un espejo, hablando en susurros. «Hijo, ¿con quién hablas?», preguntó Gabriel, con el miedo trepándole la garganta. El niño se giró lentamente y lo miró con una expresión vacía. «Con el hombre del bosque. Dice que vendrá por mí cuando sea mayor». Y entonces Gabriel supo que la maldición no había terminado. Solo había cambiado de víctima.